Mañana con 25 minutos, como lo habíamos anunciado, nos acompaña y vamos a conocer esta mañana al candidato rumbo a la vicepresidencia. Está con nosotros el señor Edwin Mario Rodríguez Espejo, actual senador por el departamento de Potosí. Un gusto tenerlo esta mañana en Bolivisión. Bienvenido. Nicole, muy buenos días. Buenos días al país. Un gusto estar en Santa Cruz, en esta bella y enorme ciudad boliviana. Gracias por venir, señor Edwin. El país lo está viendo y queremos conocer algunos datos de su currículum. Bueno, Edwin Rodríguez es un ciudadano quechua, potosino. He estudiado en la Universidad Autónoma Tomás Frías. Soy ingeniero agrónomo de profesión. He estudiado también Derecho en la Universidad Privada Domingo Savio, que tiene su sede, su sucursal en Potosí. He sido consultor del programa de Naciones Unidas, he sido diputado ya en una gestión entre el 97 y el 2002, he sido asambleísta departamental antes de ser senador y bueno, también hemos sido parte de la construcción de la Asamblea Constituyente como secretario técnico en esta instancia, contribuyendo con nuestra experiencia. Actualmente representamos a un departamento deprimido, un departamento olvidado, un departamento en el que ha dado muchísimo al país como es Potosí y pues ahora estamos acá como candidatos a la vicepresidencia junto a nuestro querido hermano, compañero Óscar Ortiz, quien representa a esta bella región del oriente boliviano y que juntos esperemos darle lo que la gente está esperando, una dupla novedosa, una dupla de renovación, una dupla que permite dar esperanza, juventud y por supuesto nueva generación en la política boliviana. ¿Cómo se da esta invitación y la propuesta de los demócratas para la candidatura a la vicepresidencia? Bueno, primero quedamos muy halagados y muy agradecidos con la benevolencia, la humanidad, ese sentimiento profundo de bolivianidad del compañero Rubén Costas. Normalmente, Nicole, los líderes de los partidos políticos se aferran a ser ellos los candidatos y no es el caso de Rubén Costas, que le ha enseñado a la historia boliviana que está dispuesto a generar nuevos liderazgos, a dejar de lado, yo creo que aspiraciones legítimas de apoyo, de representación incluso de toda una región, cuando se trata de velar los intereses del país. Y pues de esa manera el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, que es el Movimiento Demócrata Social, que además, dicho sea de paso, en el departamento de Potosí es muy fuerte. Tenemos 27 alcaldías en las que tenemos al menos un concejal, varias alcaldías ganadas, la propia capital que nos ganaron por 2 puntos en las anteriores elecciones, una bancada de asambleístas, tenemos representación nacional, es decir, creo que ha hecho eso de que en el occidente pues sea el puntal en el caso de demócratas y por supuesto esa representación y nuestro trabajo de todos los días de fiscalización, de ponerle el pecho a este régimen y sobre todo creo que la defensa férrea de los intereses del país desde el Senado ha hecho merecedor a Óscar Ortiz y a mi persona de poder representar dignamente al Movimiento Demócrata Social y en esta alianza que hemos presentado como Bolivia Dice No. La propuesta que tienen los demócratas es de renovación. ¿Cuál es su visión de usted como persona? Yo creo que la política boliviana hoy tiene que tener un cambio sustancial, con nuevos actores, porque además la gente lo pide así, Nicole. Hay que cambiar esta política de representación del pasado ya de 13 años que están aferrándose al poder y que obviamente son pasado para los bolivianos, pero también de ese pasado que quiere volver a gobernar. Creo que es importante que la población
decida en función de quiénes son además verdaderos opositores, porque se habla de oposición de manera muy genérica y se debe establecer qué es realmente la oposición. La oposición es aquella en la que hemos estado varios en el campo de batalla, resistiendo desde nuestras regiones, primero en estos 13 años, resistiendo los embates de la persecución, del amedrentamiento, cuando muchos han estado de vacaciones, de turismo, y hoy aparecen, entre comillas, de opositores. Entonces creo que eso es importante aclarar, y a partir de aquello pues creemos una nueva visión. Potosí es una región muy olvidada, ha dado mucho al país, hay una gran deuda histórica del país con Potosí, y fíjese, este gobierno que ha sido de repente el más apoyado en su primera instancia por Potosí. Yo recuerdo que Potosí apoyó hasta con el 88%, es decir, casi 9 de cada 10 bolivianos apoyaron al régimen de Evo Morales, pero ¿con qué nos pagó? No nos atendió, nos ha humillado, nos ha maltratado. Recordemos los 19 días primero del 2010, 27 días hemos tenido que ir hasta la sede de gobierno los potosinos a pedir casi limosna, la atención. Se nos han hecho la burla, se nos han dicho que los potosinos no tenemos dinero, ¿para qué queremos un aeropuerto si los potosinos no sabemos volar? Cosas como esas hemos recibido los potosinos, y por eso es que Potosí hoy se ha volcado, y hoy es al revés. Más del 85% que le ha dicho no en la ciudad de Potosí, por ejemplo, al continuismo de este régimen el año 2016, el 21 de febrero. Y hoy pues tenemos una representación. Jamás habíamos tenido en la era de Evo Morales un senador de oposición, por ejemplo. Señor Edwin, le agradezco por su respuesta. Tenemos más preguntas desde la ciudad de La Paz. Héctor, adelante. Nicole, muchas gracias. Vamos a leer un poco sobre cuál es ahora este binomio que se presenta por Bolivia Dice No. Rumbo a las primarias vamos a conocer al candidato presidencial. Estamos hablando de Óscar Ortiz, actual senador de Santa Cruz por Unidad Demócrata, también administrador de empresas de la UPSA y es expresidente de la Cámara de Senadores. Lleva el cargo también en la actualidad como empresario. Pero, ¿qué pasa con usted, con don Edwin Rodríguez, candidato vicepresidencial, actual senador de Potosí por Unidad Demócrata, es ingeniero agrónomo, exdiputado y exasambleísta departamental por Potosí? Don Edwin Rodríguez, es un gusto saludarle. Le habla Héctor Uriarte desde La Paz. Buenos días. Yo tengo una cuestionante sobre su candidatura. En algún momento, entre Unidad Demócrata y también Unidad Nacional, se refirió a que una mujer podría acompañar a la dupla. Y se han referido inclusive hasta Soledad Chapetón. ¿Qué pasó en ese momento? Héctor, muy buenos días al país, a La Paz. Bueno, la Alianza Bolivia Dice No ha estado tratando de equilibrar en función de varias variables, Héctor, porque además la población así lo pedía, una renovación, una combinación entre experiencia y juventud, el tema de la inclusión de sectores indígenas, originarios, campesinos, por ejemplo, la paridad mujer-varón, varón-mujer, pero además también una política fresca en función de esta representación que podíamos darle, en función de equilibrios, pero también de intereses en función de Oriente y Occidente, de desarrollar estas regiones de manera unida, de hermanarnos, en fin, varias variables, y entre ellas también, por supuesto, el equilibrio de las propuestas entre un partido y otro, Héctor. En ese sentido, pues, se han barajado varios elementos, y era una de estas precisamente el hecho de que haya una mujer y un varón, y que pues Unidad Nacional como socio
pueda poner una variable de estas y el Movimiento Demócrata Social otra. Candidato. Y bueno, usted ya conoce la historia, Héctor, después que ya no se quiso cumplir algunos acuerdos iniciales y hoy estamos cogiendo los demócratas con varias alternativas que también ya habíamos barajado. Candidato, ¿en qué momento se define su candidatura? ¿Antes o después de la ruptura con Unidad Nacional? En realidad hemos definido como una posibilidad antes, porque recordará usted, Héctor, en una negociación, en una concertación sobre un solo candidato con un socio político como es Unidad Nacional, pues hay que estar siempre preparados, ¿no? Siempre tiene que haber un plan A, un plan B, un plan C. Entonces, esta probabilidad nació antes en la posibilidad de que, por supuesto, Potosí, el occidente, la inclusión sea una variable que podamos también concertar. Así que, como verá, inclusive para poder tramitar la documentación, etcétera, no puede hacerse de la noche a la mañana. Solo la certificación de la Contraloría dura como 2 o 3 días. Así que fue antes, Héctor. Muy bien, candidato. Yo tengo una consulta, ya un poquito cambiando de tema. Ayer en Santa Cruz de la Sierra, su partido se presentó. Hubo una presentación muy interesante en Santa Cruz de la Sierra del binomio Por Bolivia Dice No, pero usted no estuvo en el lugar. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué usted no se presentó? Héctor, ocurrió un incidente en el aeropuerto del Alto. Me hice dejar con el avión por hacer una conferencia de prensa justamente en el aeropuerto internacional del Alto y por unos minutos me retrasé, así que no pude llegar, perdí el vuelo y ya cuando llegué cerca al mediodía ya había pasado absolutamente la conferencia. Fue un tema circunstancial que obviamente no permitió mi presencia en este acto central en Santa Cruz, Héctor. Quedó la percepción de un bloque muy oriental. ¿Fue incómodo para usted? ¿Hubiera usted preferido que lo esperen para poder ingresar a la presentación como tal? No, Héctor, porque estamos en una primera etapa. Es una presentación de los candidatos que lo estamos haciendo en varios departamentos. Hoy estamos trasladándonos a Potosí. Es una presentación sencilla, humilde, es una presentación inicial. No estamos entrando en una campaña. El pueblo boliviano y los distintos departamentos tienen que conocer un poco las características de esta renovación de liderazgos de la política boliviana, así que no considero que haya sido muy necesario, porque además estamos en actividad permanente, Héctor, desde hace 5 años en la oposición, haciendo fiscalización, haciendo un montón de actos parlamentarios, así que... Y de todas maneras llegamos, hicimos un recorrido toda la tarde, hicimos algunas conferencias y bueno, hasta horas de la noche, que además estuvimos también en el canal en Que No Me Pierdo. Candidato, yo quisiera que usted me especifique, después de la salida de Doria Medina, ¿se sienten ustedes como demócratas debilitados? No, de ninguna manera. Es más, nosotros nos sentimos más fortalecidos porque hemos cumplido con nuestro compromiso con el país. La primera instancia dijimos que los demócratas, siendo el partido más estructurado del país, con mayor presencia en los 9 departamentos, por lo menos en la oposición, nunca hemos condicionado a que primero definamos el candidato, como muchos lo han hecho, y después hagamos las alianzas. Siempre hemos privilegiado los intereses del país y por eso es que Demócratas fue el último, o en este caso la Alianza Bolivia dijo no, o dice no, fue la última quien presentó los binomios por esa responsabilidad, seriedad con el país. Así que cuando suscribimos esta alianza con Unidad Nacional, la condición número 1 fue que no impongamos candidatos, así que si no logramos consensuar un solo binomio en el camino, pues podamos presentarnos 2 o 3 binomios y que sea la base, la gente, el ciudadano, el militante opositor quien defina con su voto, porque ese es el sentido de unas primarias. Ahora, si alguien no quiso entrar y someterse a esas reglas,
ese es un problema que ellos tendrán que explicar. Nosotros cumplimos con el compromiso, con la seriedad y responsabilidad, y aquí estamos representando a los demócratas con nuestro binomio y por esta alianza Bolivia dice no. Don Edwin Rodríguez, le agradezco mucho por estar junto a nosotros, actual candidato por Bolivia dice no, presentándose en Santa Cruz de la Sierra, y le agradezco de verdad por llegar hasta nuestros estudios. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Héctor. Muy buenos días. Desde Santa Cruz también queremos agradecerle al señor Edwin por su presencia esta mañana en Bolivisión. Gracias, Nicole. Un gusto. Que esté muy bien. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Nosotros vamos a continuar con más.